Nos asomamos a los temas más importantes del mundo con Claudio Fantini. Claudio, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Federico. Vos sabés que está ocurriendo algo muy interesante en el mundo. Una especie de ola. Una especie de ola, todavía pequeña, pero que despierta la esperanza de que vaya creciendo. Hubo en estos días en Brasilia una manifestación que reunió a 25.000 personas. En Brasil 25.000 personas es una gotita en el océano, pero son las primeras 25.000 personas que realizan una manifestación de indignados. Usan esta palabra que se puso en boga en las protestas en Europa en estos meses, indignados contra la corrupción. Brasil está viviendo un proceso interesante en el tema de la corrupción porque con una tradicional corrupción de niveles latinoamericanos encuentra en Dilma Rousseff el gobierno o la presidencia como más decidida a combatir la corrupción. A Dilma Rousseff, cada vez que la prensa le señala un ministro corrupto, en lugar de agarrársela contra la prensa, se pone a investigar si es verdad o no, y se saca ministros de encima como si fuera nada. El ministro del Transporte, el ministro de Defensa, el ministro de Agro, varios ministros más, con lo cual la presidenta... Todo esto en meses, perdón, en menos de un año. En menos de un año ha sido cualquier cantidad de gente la que ha caído del gobierno de Dilma Rousseff por tener acusaciones de corrupción y por verificar la presidenta que los señalamientos son ciertos. En ese sentido hay una diferencia fuerte con Lula. Lula tendía más a agarrársela con la prensa. Es cierto que supo desprenderse incluso de grandes ministros o de gente muy allegada a él, como fue el caso de José Dirceu, que era prácticamente su mano derecha, era el jefe de gabinete de ministros, algo así como el primer ministro, y sin embargo Lula lo dejó caer cuando ya no pudo sostenerlo, pero tardó demasiado. Dilma Rousseff, cuando está la corrupción de por medio, es mucho más expeditiva para sacárselo de encima, y en eso incluso se está distanciando con el propio Lula y con el Partido de los Trabajadores, con el PT, que se enoja bastante, tiende más a defender a sus funcionarios y a sentirse atacado por la prensa que a pensar en el tema de la corrupción. Pero a esta manifestación de indignados contra la corrupción en Brasil, que apoyan de algún modo a la presidenta, yo lo sumo a lo que está ocurriendo en la India, donde aparece este personaje tan interesante, Anna Hazare, un hombre que peleó en la guerra de 1965 contra Pakistán, y un hombre que en las siguientes décadas cobró celebridad en su país porque fue quien cambió la vida en su aldea. Ralegan City es una aldea del estado de Maharashtra, que era una aldea pobrísima, una aldea miserable. Este hombre le cambió la vida a su aldea, supo organizar a la población, aplicó técnicas de energía sustentable, les mejoró la vida a todos. Una aldea salió de la miseria a un buen estándar de vida gracias a un activista social que supo organizar a la gente, que tiene una prédica que evoca mucho al Mahatma Gandhi, ¿no? Él tiene toda una filosofía pacifista, donde el tema de la decencia, del respeto a lo humano, tiene un contenido fuertísimo. O sea, hay algo filosófico en este hombre que, igual que el Mahatma Gandhi, hace huelgas de hambre para protestar contra la corrupción en la India. La corrupción en la India es uno de los problemas más graves de ese país. La India tiene un excelente gobernante, el primer ministro Manmohan Singh, es un hombre de una gran lucidez, de un gran conocimiento económico. Fue el hombre que, como ministro de Economía del primer ministro Rajiv Gandhi, empezó a poner en marcha el modelo que está teniendo tanto éxito en la India desde hace ya un par de décadas. Pero lo que no ha podido mejorar Manmohan Singh es el tema de la corrupción, y contra esa corrupción que engangrena todo el estado indio, como todos los estados de esa región, Pakistán, Bangladesh, Birmania, todos están carcomidos por lo mismo, Nepal, todos están carcomidos por lo mismo. Pero en la India está este hombre que cada vez suma más gente, ya son cientos de miles quienes van a los actos que él convoca para luchar contra la corrupción. Yo creo que estos dos ejemplos, los indignados contra la corrupción en Brasil, apoyando a una presidenta que está actuando muy bien contra la corrupción, Dilma Rousseff,
Y lo que se está viendo en la India, tal vez, Federico, en una de esas estamos pecando de esperanzados, pero tal vez sean el signo de una buena, novedosa e importantísima indignación social contra uno de los problemas más viejos de todos los estados, ¿no? Claudio Fantini, un gusto. Gracias, Federico.